En general, en la adultez, la mayoría de los soplos, después de cierta edad, 25 o 30 años, ¿no es cierto?, pueden llegar a ser soplos patológicos, la mayoría. Bueno, ahora vamos a comenzar con la insuficiencia cardíaca. Pasamos la siguiente placa. ¿A qué denominamos insuficiencia cardíaca? Definición: es la incapacidad del corazón para mantener en todo momento un volumen minuto adecuado a las necesidades metabólicas del organismo. O sea, por alguna razón el corazón no puede mantener un volumen minuto que satisfaga las necesidades del organismo. Siguiente. ¿Cómo podemos clasificar las insuficiencias cardíacas? La clasificación, según su localización, puede ser derecha, izquierda o global. Global se refiere a que hay un detrimento tanto izquierdo como derecho de las cavidades cardíacas. Según su presentación, aguda o crónica, eso va a depender, ¿no es cierto?, de la etiología. Según su fisiopatología, diastólica o sistólica, o de llenado ventricular o de presión. Y según su etiología, las más comunes podemos decir que son isquémicas, inflamatorias, tóxicas, infiltrativas, endocrinas o por sobrecarga de volumen y de presión, que era lo que les decía yo. Por ejemplo, una sobrecarga de presión sería una hipertensión arterial. Una sobrecarga de volumen sería, por ejemplo, una insuficiencia mitral. Sigamos. Vamos a comenzar por la insuficiencia cardíaca izquierda. Las manifestaciones clínicas que produce la insuficiencia cardíaca izquierda están determinadas por la éstasis venosa pulmonar. O sea, a no poder desembarazarse en forma adecuada de la sangre que le llega al corazón, al ventrículo izquierdo, se produce para atrás una éstasis venosa pulmonar, ¿no es cierto?, que lleva a los distintos síntomas. Estos son, ¿no es cierto?, los síntomas que produce la insuficiencia cardíaca izquierda. Las disneas no paroxismales, que ya la explicamos, la disnea de reposo, la disnea grado 1, 2 y 3, el decúbito horizontal, la ortopnea, son todos productos, ¿no es cierto?, de esta éstasis venosa. Por otro lado, también puede haber disneas paroxismales, o sea que se presentan en forma aguda. La disnea paroxística nocturna, que ya la explicamos, por la éstasis venosa y el retorno venoso que se produce cuando el paciente se acuesta, se produce esta disnea. El asma cardíaca, que es debido a la éstasis venosa que se produce a nivel de los bronquios, también de los capilares bronquiales, produce un edema bronquial, que eso lleva, ¿no es cierto?, a sibilancias cardíacas, que se llaman. Y el edema agudo de pulmón, que sería, digamos, la máxima expresión de la éstasis venosa pulmonar, en donde el pulmón, el alveolo, se llena de líquido, ¿no es cierto?, y el paciente se asfixia o se ahoga en sus propias secreciones. El edema agudo de pulmón. Y el ritmo respiratorio, ¿no es cierto?, tiene que ver con la disnea característica, que es la disnea de Cheyne-Stokes. También en su momento hemos hablado de esta disnea. Es una disnea que tiene un periodo de apnea, después en forma creciente hipernea o taquipnea y después apnea de nuevo. Esto está en relación directamente con los gases sanguíneos. Por eso entonces tenemos un periodo de apnea, hipernea, baja nuevamente, apnea de nuevo. Eso es típico de la insuficiencia cardíaca izquierda y tiene que ver, ¿no es cierto?, con las presiones parciales de oxígeno y de anhídrido carbónico. Pasemos a la siguiente. Seguimos por éstasis venosas. También puede haber tos y expectoración hemoptóica. Como les indiqué recién, la congestión bronquial puede producir tos y aumento de las secreciones bronquiales. También ruptura
¿no es cierto?, de los capilares de la mucosa bronquial, y eso lleva a pequeñas hemorragias que producen una expectoración hemoptoica. Por otro tema, también un signo típico de esta patología es la nicturia, por la normalización del flujo sanguíneo renal durante la noche en posición supina. O sea, ¿qué significa esto? Que durante el día el paciente tiene un volumen disminuido que llega por su insuficiencia cardíaca al riñón, que durante la noche, por acción, ¿no es cierto?, de la posición supina, se normaliza, y eso hace que el paciente orine más porque filtra más, ¿no es cierto?, a nivel nocturno. Eso produce la nicturia, que hace que el paciente se levante a orinar de noche varias veces. Siguiente. ¿Cuáles son los signos? Entonces hemos visto los síntomas. Ahora vamos a ver los signos típicos de la insuficiencia cardíaca. Van a ser la taquicardia, porque el paciente tiene que aumentar su frecuencia cardíaca para tratar de satisfacer, ¿no es cierto?, las necesidades. Taquicardia, la taquipnea, por lo que dijimos, palidez, sudación, mano fría por la vasoconstricción periférica. No hay, en este caso, distensión de las venas del cuello, ya vamos a ver que en la derecha sí. El latido diagonal que hablamos hoy, que hace que por la hipertrofia o por la dilatación del ventrículo izquierdo aparezca ese latido diagonal, el aumento de la intensidad del componente pulmonar del segundo ruido por aumento de la presión arterial pulmonar. O sea, al no poder desembarazarse el ventrículo izquierdo de toda la sangre que le llega del organismo, ¿no es cierto?, produce un aumento de la tensión o de la presión arterial pulmonar, que hace que el segundo ruido cardíaco, que está determinado por la pulmonar, pueda aumentar su intensidad. El ritmo de galope, cuando se adosa un tercero o cuarto... Sí. Melanie Díaz, creo que tiene el micrófono. Ahí está, Sí, ¿Cómo pasa? Listo. No, que había una chica que tenía el micrófono abierto y estaba tipo haciendo ruido ahí lo apagó. Bien. Bueno, ritmo de galope, que es lo que dijimos recién, que le expliqué, ¿no es cierto?, que primer ruido, segundo ruido y tercer y cuarto ruido. Tercero, cuarto o tercer y cuarto. Ese es el ritmo de galope. Aparece en el tercero, el cuarto ruido, ¿no es cierto?, en insuficiencia cardíaca, y con taquicardia se denomina ritmo de galope. El pulso alternante, que significa un pulso normal, un pulso bajo, un pulso normal, un pulso bajo. Eso está determinado por la insuficiencia cardíaca izquierda, que no puede actuar como bomba, ¿no es cierto?, durante todos los ciclos en forma regular. Y la prueba de Valsalva, que normalmente la prueba de Valsalva es esta, cerrar la glotis, ¿no es cierto?, en una inspiración profunda. La prueba de Valsalva normalmente disminuye la tensión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca. Cuando el corazón izquierdo está enfermo, en la prueba de Valsalva aumenta la tensión arterial en vez de disminuirla, y no se produce la taquicardia fisiológica que se produce habitualmente, porque no puede responder el corazón en forma adecuada. O sea, aumenta la tensión arterial y no hay taquicardia. Esa prueba de Valsalva es positiva para insuficiencia cardíaca. La siguiente. ¿Cuáles son los métodos complementarios que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, para estudiar esta patología? Los métodos complementarios, vamos siempre de lo más simple a lo más complejo. Va a ser la radiología, en donde podemos ver la silueta cardíaca agrandada, en este caso el ventrículo izquierdo. Puede haber una redistribución del flujo pulmonar. Eso significa, ¿no es cierto?, que se ven capilares en los vértices pulmonares que habitualmente no se ven, y eso se debe a la hipertensión pulmonar. Y las líneas B de Kerley, que son unas líneas que aparecen en el seno costodiafragmático, abajo, a la izquierda o a la derecha, seno costodiafragmático, que son, ¿no es cierto?, por edema de los septum. El edema de los septum es lo que produce estas líneas B de Kerley. En el electrocardiograma vamos a tener las alteraciones típicas de los agrandamientos de las cavidades, izquierda en este caso. Puede haber trastornos de conducción y puede haber arritmias,
es frecuente en las cavidades izquierdas que haya fibrilación auricular por aumento importante del tamaño de la aurícula izquierda. Y la ecografía, en donde vamos a ver alteraciones estructurales de las cavidades, es fundamental para ver si hay hipertrofia, si hay dilatación, si hay válvulas estenosadas, si hay válvulas insuficientes, cuál es la fracción de eyección y cuál es la presión al final de la diástole. Son todos elementos que nos hablan de la suficiencia o insuficiencia cardíaca. O sea, alteraciones valvulares, alteraciones estructurales de la pared, disminución de la fracción de eyección en estos casos, ¿no es cierto? Bueno, todas esas alteraciones nos van a hablar de la suficiencia o la insuficiencia del ventrículo izquierdo. La ecografía, ¿no es cierto?, con Doppler también, el ecocardiograma Doppler nos informa de todas esas alteraciones. O sea, la ecografía actualmente es el estudio más importante para la detección y el seguimiento, ¿no es cierto?, de la insuficiencia cardíaca. Sigamos, Valentín. Y ahora vamos a ver la insuficiencia cardíaca derecha y o global. ¿Por qué? Porque las principales causas en el adulto de insuficiencia cardíaca derecha es el cor pulmonar, en donde hay una enfermedad pulmonar que produce hipertensión pulmonar y eso lleva a la insuficiencia cardíaca derecha. El defecto del tabique auricular que hace que toda la sangre que está a la izquierda pase a la derecha y sobrecarga el ventrículo derecho. Y lo más importante son las complicaciones de la insuficiencia cardíaca izquierda. Por eso, cuando la insuficiencia cardíaca izquierda llega a un momento que produce una hipertensión pulmonar tal que también compromete la derecha. Por eso, las principales causas, ¿no es cierto?, en el adulto es la complicación de la insuficiencia cardíaca derecha que lleva a lo que denominamos la insuficiencia global, o sea, tanto izquierda como derecha. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca derecha? Es la congestión venosa sistémica, o sea, del corazón derecho para atrás se congestiona todo. Entonces se congestiona el hígado y hay hepatomegalia. Al haber hepatomegalia, distiende la cápsula. Al distender la cápsula, hay una hipersensibilidad o un dolor hepático a la palpación. Hay edemas periféricos, que ya estudiamos cuáles son las características de esos edemas. Hay ingurgitación yugular, que vimos recién, y reflujo hepatoyugular. ¿Qué significa? Que si nosotros comprimimos el borde inferior del hígado por debajo de la arcada costal, vamos a ver que hay reflujo a nivel, ¿no es cierto?, de las venas yugulares en el cuello. Sigamos. Otras manifestaciones clínicas pueden ser la cianosis, que ya explicamos, es por el flujo venoso lento y que se pone de manifiesto fundamentalmente en las extremidades, ¿no es cierto?, por el aumento de la hemoglobina reducida. Acrocianosis. El derrame pleural es más común en la insuficiencia global y se produce por el éstasis y la hipertensión pulmonar. La ascitis es una manifestación tardía de la insuficiencia cardíaca derecha, también por aumento de la éstasis venosa a nivel, ¿no es cierto?, peritoneal. El derrame pericárdico es normalmente leve, no produce taponamiento y se produce también por congestión a nivel de las hojas del pericardio. Y la nasarca, que se ve actualmente muy raramente, ya es terminal y es sinónimo de insuficiencia cardíaca derecha terminal, que respeta normalmente cara y brazos, pero el resto del organismo está todo edematizado. Siguiente. Otros signos o manifestaciones clínicas son los signos de insuficiencia tricuspidia. O sea, imagínense ustedes que cuando el corazón derecho se puede hipertrofiar, después se dilata y al dilatarse produce la insuficiencia de la tricuspidia. Entonces ahí puede aparecer un soplo, pulso venoso yugular positivo, o sea, con cada sístole va a pasar sangre de la ventrículo derecho a la aurícula derecha y de la aurícula derecha a las yugulares. Por eso se llama pulso venoso yugular positivo. Con cada sístole también hay un pulso venoso. Y el reflujo hepatoyugular que lo
describimos recién. La caquexia cardíaca se da en forma terminal y hay anorexia, pérdida de peso y desnutrición. En casos de insuficiencia cardíaca terminal, sobre todo global. Y los riñones pueden presentar por la disminución de la volemia, oliguria y en algunos casos muy raros, hiperazoemia prerrenal. Digamos. Los métodos complementarios también tienen que ver con la radiología, el electrocardiograma y el ecocardiograma. En la radiología vamos a ver el agrandamiento de las cavidades derecha o biventricular. El electrocardiograma vamos a ver la onda P pulmonar, que significa agrandamiento de las aurículas. El eje eléctrico va a estar a la derecha, signos de hipertrofia del ventrículo derecho. En el ecocardiograma, la dilatación de las cavidades derecha o biventricular, las válvulospatía derecha, el derrame pericárdico, en algunas circunstancias podemos ver también, y acá le agregamos la ecografía abdominal porque debido a la éstasis venosa generalizada vamos a tener dilatación de la vena cava inferior, vamos a tener hepatomegalia, esplenomegalia y en algunas circunstancias, como le he dicho, ascitis también. Sigamos. Y por último, los grados de insuficiencia cardíaca, según las manifestaciones clínicas, la podemos dividir en 4 grados. El grado 1 es el paciente con trastornos cardíacos sin limitación de sus actividades físicas, y el grado 4, que es el paciente con trastornos cardíacos incapaz de desarrollar alguna actividad física. O sea, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, en donde el grado 4 es el extremo. Bueno, después, la siguiente es la última. Después, ¿Profe? sí. ¿Esa última clasificación es de la derecha o de insuficiencia cardíaca en general?